Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Íntimo Podcast y tenemos un invitado supremamente especial, alguien supremamente querido aquí en la casa, Juan Rodríguez, un paciente demasiado especial. Juan vino desde Puerto Rico, nos visitó desde la isla de Puerto Rico. Ya había tenido unas experiencias anteriores con unas cirugías que tal vez no le entregaron el resultado que él estaba esperando y decidió confiar en nosotros. Su experiencia con nosotros fue bastante especial, ¿cierto, Juan? Sí. Tuvimos varios sucesos bastante importantes que marcaron como tal la experiencia de él acá. Y aquí venimos a compartirlo con todos ustedes. Espero que les guste. Bueno, Juan, tenemos ya 15 días de procedimiento, ¿cierto? Cierto. Me gustaría saber cómo te sientes. Ya ahorita que vamos, pues vas a viajar, vas a volver a tu país, entonces me gustaría saber cómo te sientes, cómo te ha parecido todo esto que hemos pasado en estos 15 días, todo este proceso. Que me pudieses decir, me pudieses explicar cómo has sentido todo, qué te ha parecido, cómo te ha tratado todo el equipo alrededor que estuvo pues alrededor tuyo todo este tiempo. Sí. La experiencia definitivamente excelente, una muy buena experiencia. ¿Cómo me siento físicamente? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El cambio ha sido un cambio drástico. Se logró lo que yo quería o lo que yo solicité, Claro. ¿verdad? El trato desde el principio en la oficina, con el personal de la oficina, con el doctor Llamas, en interquirófanos y todo el personal excelente, excelente. El cuidado de las enfermeras, esas enfermeras 24 horas contigo ahí, ayudándote, excelente. Transportación, todo lo que se ofrece, ese paquete completo es un paquete satisfactorio. ¿Cómo yo llegué? Con miedo, porque vengo de un país del extranjero, vine solo y decía, ¿qué va a pasar? Pero la vida es riesgo, así que hay que tomárselos. ¿Por qué decidí hacerlo? Tuvimos una entrevista vía telefónica, luego tenía una entrevista que se canceló porque yo decidí no hacerlo, y luego regreso y entonces consigo una cita en persona. Viajé un domingo, lunes tuve mi cita y me fui ese mismo lunes para mi islita. ¿Qué fue lo que pasó ese lunes? Cuando yo vi que todo mi récord estaba ahí, que se volvió a explicar todo lo que se había hablado en esa videoconferencia y con más detalle, más la interacción que tuvimos, esa química que hubo de momento, ¿verdad? Ese abrazo fraternal, vamos a ponerlo así. Eso fue lo que me hizo decidir, aquí me quedo. Regresé, hubo mucho miedo, porque me decía, pero ¿quién va a ir contigo? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Estuve en conversación constante, aquí con la persona que está encargada de programar todas las citas, y entendí que iba a estar bien, y definitivamente estuve bien. El proceso de la cirugía, el proceso desde que llegué ese domingo al lugar donde me iba a quedar, me encontré con la persona que ya estaba también allí compartiendo una habitación, porque se comparte, ¿verdad? Otro varón, excelente, la enfermera que estaba allí, fui bienvenido. Al día siguiente comenzamos los procesos de cámara hiperbárica, fantástico, y otros tratamientos, la entrevista nuevamente de qué se iba a hacer. Llegué al hospital acompañado, todo muy bien. Desde ese momento en que entré a esa sala para prepararme, ¿verdad? Donde te cambian la ropa y te reciben, todo el personal súper atento. Así que todo el proceso fluyó. Llegamos al quirófano, perfecto. Se dio un evento, se resolvió de inmediato. Salí y he permanecido
constantemente bajo el cuidado de ustedes y en paz. ¿Qué yo he sentido? A diferencia de con lo que yo venía, pues he sentido paz, y eso es muy importante. Claro. He sentido seguridad, he sentido amor, que eso, o sea, eso es de todas partes, el cuido, o sea, yo no me arrepiento, en definitiva, yo no me arrepiento. Y nuevamente digo, físicamente, fantástico, emocionalmente, pues yo me siento muy bien, porque mi autoestima sube. Claro. Definitivamente. En un momento dado, pues tuve una recaída, que sabemos que eso es parte de... Claro. Y fue un proceso de ansiedad que me dio por todo lo que pasaba por mi mente, por la distancia, ¿verdad? Añorando. Pero a la vez, eso también se controló. Y recibí el abrazo y tuve el apoyo de personas que me ayudaron a superar esa ansiedad momentánea o tal vez hasta un ataque de pánico, no sé qué fue lo que me dio, pero lo superé. Y después de eso, yo camino y estoy lo más bien. Sigo mis terapias, sigo aquí en la cámara hiperbárica. Decidí quedarme unos días adicionales para continuar tratamiento, porque es muy importante continuarlo. Y cuando regrese a mi país, pues, definitivamente tengo que continuar el tratamiento. Y fíjate que son de las cosas que tal vez no son muy comunicadas, pero es la trascendencia del procedimiento quirúrgico, no solo en la parte física, sino en la parte psicológica, en la parte mental, y cómo ese proceso de trasladarte de tu país hasta acá, venir a un lugar desconocido, hasta cierto punto desconocido, de pronto habrás venido en alguna otra ocasión, pero no en este plan, pues, de cirugía, ¿cierto? Exacto. Pero cómo todo eso se extrapola no solo en el procedimiento quirúrgico, sino en la psique del paciente, ¿cierto? En lo psicológico de cada uno. Y como te decía, cuando tuvimos esa crisis, pues a todos nos pasa, a todos en algún momento estamos abrumados por todo lo que tenemos alrededor y todos tenemos derecho en algún momento a sentarnos y llorar y a sentarnos y sentirnos de esa forma, ¿cierto? Yo quisiera que me contaras cómo te sentiste cuando tuvimos la complicación, ¿cierto? Todo eso, desde el momento en que, bueno, listo, tenemos un problema, vamos a entrar a resolver el problema. A mí me gustaría que las personas supiesen cómo te sentiste, cómo fue todo el soporte que se te dio en ese momento y pues el desenlace, el feliz desenlace que tuvimos a toda la complicación. Definitivamente. Que fue bastante feliz. Porque estoy aquí. Así que, ¿qué te digo? Esa primera cirugía que se da, que es pues, el proceso por el cual yo había venido, yo salí bien. Todo estaba lo más bien. Pero de momento yo comencé a sentir unas molestias. Inmediatamente el staff estuvo ahí a mi alrededor. Palpaban, decía qué está sucediendo, se comunicaban. Así que hubo una comunicación bien... es una súper comunicación constante entre la doctora que estaba en el hospital en ese punto, ¿verdad? Y contigo. En ese momento lo que más me preocupaba era el dolor que comencé a sentir y también entonces trabajaba un poquito la psiquis, porque entonces entra el miedo de qué me sucede. Pero a la vez me sentía tranquilo porque estaba siendo atendido. Hubo unos procesos pues tuve pérdida de sangre, porque estaba bastante sangrando. Claro. Se actuó inmediatamente con unas transfusiones que se dieron. Hubo medicamento para controlar el dolor. Y llega el punto entonces en que se reúnen ustedes, están ahí frente a mí, también hablando, y se dice, pues, hay que intervenir nuevamente. Así que, ¿qué pasó por mi mente? Hay que hacerlo.
¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que se dan complicaciones. Y esas complicaciones fueron explicadas antes de yo someterme a la cirugía. Así que todo eso es parte del proceso. Temor, sí, siempre surge temor, porque dices, bueno, vuelvo otra vez al quirófano. Pero llegué feliz allí al quirófano y ya tú sabes que los anestesiólogos y todo el mundo, fantástico. ¿Qué sucede después de esa segunda operación? Pues el dolor desapareció. Así que lo que me molestaba se eliminó. Estábamos conversando ahorita sobre por qué se hizo, por qué no se esperó, ¿verdad? Y como me estabas diciendo, había que actuar. Así que ese actuar de esa voz que te decía, hazlo, 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 ¿verdad? No lo dilates. Eso pues fue lo que en realidad era necesario hacer en ese momento. Y con todo y esto, volvería a pasar por el procedimiento de una cirugía con el doctor Llamas, porque ¿quién fue el operó? Definitivamente sí. Y si desde un principio yo hubiese tenido el conocimiento o el valor de hacerlo, pues no me hubiese hecho la cirugía que me había hecho antes para ahora arreglarla. Así que ese es el sentimiento. O sea, me siento tranquilo, me siento satisfecho y agradecido. Agradecido porque que se logró lo que yo quería, se logró. Esa noche yo conversé con Hugo, ¿cierto? Con don Hugo Rojas. Sí, un buen amigo mío. Sí. Entonces, quedé siempre con la incógnita. Bueno, ¿qué te comentaron? Ese día hablamos un rato, que yo en todo el trayecto hasta la casa, en el carro, pues obviamente intentando explicarles todo, cómo era, pues, qué era lo que había pasado, cómo estabas tú. Al día siguiente, te cuentas que nos tomamos la foto, le mandé la foto para que él se sintiera más tranquilo. ¿Cómo se sintieron ellos, las personas que estaban pendientes de ti desde allá? ¿Qué te pues tenía mucha preocupación. Hubo mucha llamada. Esos mensajes de texto estaban candentes. El miedo de ellos más bien era el que no podían estar a mi lado. ¿Ves? Pero a la vez estaban satisfechos porque se les había explicado. Especialmente Hugo, que él me lo comentó, de que había tenido una conversación, de que lo llevaste de tu propio celular y hablaste con él y él se sorprendió, decía, pero ¿qué es esto? Y todas estas personas que yo conozco, ¿verdad? En Puerto Rico, que son muy buenas amistades mías, y familiares también, mi familia, qué sé yo, te puedo mencionar un montón de nombres, que si Enrique, Julio, Julia, Israel, mi hermana Edith, Jacqueline, la que cuida a las perritas, todos ellos, Iliana, o sea, todos ellos estaban preocupados, pero a la vez estaban tranquilos, porque se había hecho el procedimiento y había salido bien, que eso es lo importante. Yo tengo... Ahora te digo que tengo 2 perritas, que esas son las luz de mis ojos, ¿verdad? Y yo decía a mi amiguita, Jacqueline, cuida a las perritas, por favor, cuida a las perritas. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Yo estoy bien. Así que eso es todo lo que pasa en ese momento por la mente de uno, ¿no? Como individuo. Y volviendo, pues, sobre Hugo, muy agradecido de la conversación que tuvo y él se lo comunicó a los demás muchachos también. Así que en ese sentido, aplausos. Al final y yo por lo menos intento decírselo a todos los pacientes que vienen, uno siempre espera lo mejor del procedimiento, de todo el proceso, ¿cierto? Uno siempre está esperanzado en que todo se dé de la mejor manera posible. Y este tipo de eventualidades son raras, lo que en realidad es más, no raras de que me pase, son raras en la literatura. Si tú revisas la literatura, la incidencia de ese tipo de cosas es muy baja. Pero
uno no puede quedarse ahí en el hecho de que sí, yo espero lo mejor. Uno siempre tiene que estar preparado para el peor escenario. Y uno se prepara para el peor escenario ¿con qué? Con el respaldo de todo el equipo que tienes ahí, ¿cierto? Lo que conversábamos hace unos instantes. Uno no sabe que necesita todo eso, que necesita, por ejemplo, el seguro del carro. Uno no sabe que necesita un buen seguro hasta cuando no tiene el accidente y se ve en la necesidad de activar el seguro. El seguro, ese seguro médico que se ofrece, ese seguro ha cubierto casi todo. Todo, pues todo. Mira que hasta todavía ya estás próximo a volver a tu país y hay unos laboratorios y que va exactamente. Entonces, esa cuestión del respaldo es todo el equipo que está, como te decía ahora, tal vez yo soy la cabeza visible porque yo soy el cirujano plástico, pero no soy yo el que hace todas las cosas, ¿cierto? Yo necesito un equipo por detrás que esté soportando todo y que te esté brindando el respaldo. Y generalmente no se necesita todo eso, pero hay que tenerlo ahí porque uno tiene que estar preparado para el peor escenario que se pueda presentar. Gracias al Señor conseguimos el acometido que tú querías, conseguimos lo que tú querías. Y en el momento en que tuvimos la necesidad de ser respaldados por la eventualidad que tuvimos, se pudo hacer y todos, pues el desenlace de todo fue feliz. ¿Sí o no? Así que esos temores que se tienen cuando tú vienes de un país a otro, que es normal que suceda, se superan, se pueden superar, ¿no? Y se pueden superar siempre y cuando pues tú hagas una buena investigación sobre quién te va a operar, que confíes, definitivamente, o sea, yo me puse en tus manos. O sea, la confianza que yo deposité fue increíble. Desde el momento que estábamos en aquella sala para prepararme para entrar al quirófano, que fue bien importante, un momento muy bonito, una conversación que tuvimos, ¿verdad? Así que, y luego posterior también. Así que es una experiencia muy buena. No se debe temer. Siempre y cuando se haga la investigación correcta, siempre y cuando se converse y a las personas que he hablado con ellas, yo les digo, es que tienes que venir donde es. O sea, tienes que ir, llámalo, tienes que venir. Entrevista, haz como yo hice, viajas un día, vienes a la oficina y te vas, te regresas. Pero lo importante es esa interacción directa. La videollamada, excelente. Y vuelvo y te digo, lo que me convenció fue que todo lo que se habló en esa videollamada, que después yo lo corroboré también, ¿verdad? Con otros médicos, porque el procedimiento tal vez yo me lo iba a hacer después allá en Puerto Rico. Y decidí no hacerlo. Y cuando regreso, que yo veo que todo ese récord está ahí y se explica más ampliamente y se discuten las posibilidades, se discuten las complicaciones, que aunque tú me dices a mí que si en los libros y todo esto, pues es raro, pero se discutió y se habló, se dan. Y no tan solamente aquí, en cualquier parte del mundo, en cualquier cirugía se da. Así que es parte de un proceso. Y yo vuelvo y digo, sumamente satisfecho, sumamente agradecido, de todo corazón. Y ¿lo volvería a hacer? Bueno, claro que lo volvería a hacer, pero en este momento ya estoy hecho, así que no es necesario. Así que, pero gracias, te lo agradezco. Yo que te agradezco de verdad por todo el cariño, por la confianza, por haber creído en mí, por haber creído en mi equipo, en todo el personal que está acá. Y de verdad que con todo el cariño se hace todo lo que se hace aquí, se hace con el mayor amor del mundo. Sí. Gracias de verdad por toda la confianza. Vuelvo y te digo, paz, seguridad, amor, confianza, todo eso lo he recibido. O sea, es una cosa increíble. Y se lo digo a los muchachos y a todo el mundo, yo estoy en paz, estoy tranquilo. ¿Te duele? Bueno, que si ya no duele, pero el dolor pasó. Así que estoy en paz y estoy sumamente agradecido. Y tienes un don muy bonito.
y transmites una energía muy bonita, que eso es lo más importante de todo. Así que, como decimos, Dios obra a través de ti y espero que así sea. Amén. Y por supuesto, no se me puede olvidar esa anestesióloga, que ella es la que dio un input y un aviso y dijo, ojo con todas estas situaciones, y gracias a ella también se pudo actuar, porque ella lo dijo desde el principio, ¿verdad? Que creo que tiene que ver algo así de matrimonio. Así que muy bien también, muy bien, muy bien. Juliana, excelente doctora también. Y tu esposa, que fue la que dio desde un principio, ella dio una voz de alerta. Así es. Muy bien. Así que gracias. Estoy muy agradecido. Muchas gracias a ti, ¿verdad que sí? Sí. Así que un abrazote. Fíjate, se te quiere mucho. Espérate la faja. Juan, muchísimas gracias por haber compartido tu historia con todos los que nos están asistiendo por acá. Recuerden, yo soy el Dr. Llamas, soy cirujano plástico y esto es Íntimo Podcast.